Isaías 51. Isaías trata un tema acerca de la salvación eterna de Israel, y él hace referencia a algunas cosas que estaban siendo presentes en el momento, pero estaba más que todo enlazando una profecía hacia el futuro. Y cuando vemos este pasaje, cuando yo estaba estudiando este pasaje, estaba viendo de que Isaías hace alusión a varias palabras importantes. En el versículo 1, él dice: escúchenme, escuchen. Casi siempre cuando estudiamos Isaías está llamando al pueblo a que ponga atención a lo que Dios va a decir. Pero también Isaías dice: miren. Otra palabra importante. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo de Israel, en vez de mirar hacia Dios, o en vez de mirar hacia lo que Dios había hecho con ellos, estaban mirando hacia otro lado. Recordaba yo lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro miró a Cristo, caminó por el agua y no tuvo problema. Cuando dejó de ver a Cristo y vio hacia otro lado, tuvo serios problemas y se hundía. De hecho, esto es lo mismo, el enfoque que Isaías está diciendo acerca de la vida de Israel. Él les dice en el versículo 2: miren la roca de la que fueron tallados. En el versículo 3, miren a Abraham, su padre. Él los está llevando a que vean el pasado. En el versículo 3 les dice: sin duda el Señor consolará a Sión. Él los está llamando: no tengan temor, no tengan miedo, no duden. El Señor es el mismo que los ha rescatado en el pasado, es el mismo el que los va a restaurar en el futuro, el que los salva, el que los consuela, el que los anima. En el versículo 4, él dice: préstenme atención. Otra vez, una de las cosas que yo he aprendido cuando voy a la Biblia es enfocarme bien en lo que Dios quiere decir, porque a veces nosotros estamos escuchando lo que la palabra del Señor dice, lo leemos, pero no queremos ponerlo como abrir nuestro entendimiento a lo que Dios quiere para hacer cambiar nuestra manera de pensar. Y de hecho es lo que estaba diciendo. Él les dice: préstenme atención, pueblo mío. Y qué bueno cuando el Señor habla por medio de la palabra. De hecho, ya hemos dicho nosotros, los que predicamos aquí, que nosotros solo somos instrumentos de Dios, y que el Señor nos habla. De hecho, a mí ya me habló antes de venir a predicar aquí. Estudié este pasaje y ya me dijo algunas verdades que necesito poner en práctica, necesito cambiar de mi vida. Entonces él dice: préstenme atención, pueblo mío, óyeme. Y miren, dice pueblo mío. Es decir, él está enfocado, hermano. Le interesa a Dios Israel. Claro, le interesa a Dios la iglesia, también le interesa. Y yo cuando me hacía estas preguntas acerca del interés que Dios tiene sobre los creyentes, me daba cuenta, hermano, la línea del tiempo de cómo Dios tiene trazado el interés en la iglesia también. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, hacer una pregunta: ¿le interesa a Dios a los impíos? También le interesa. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Y le interesa de tal modo que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen a la salvación. Y el punto es que la gente, y aquí está la importancia de la gracia de Dios. Dios dispensa gracia a toda la humanidad, regalando la salvación a diestra y siniestra. El problema es que la gente no la quiere. La gente dice no quieren entender que el sacrificio de Cristo es precisamente lo que Dios ha provisto para el ser humano, y nosotros solo necesitamos creer. Ahora, pero si ustedes se fijan, siendo un salvo ya, Dios dice que lo
lo ha apartado de la ira venidera. Nos vamos con el Señor en el rapto. Nos vamos a tener 7 años, estar con Él en las bodas del Cordero. Y después venimos con el Señor en la segunda venida. Estamos 1000 años en la tribulación, en el reino milenial. Después de eso, cielo nuevo y tierra nueva para los creyentes. Dios, miren la grandeza de Dios. Por eso Él dice: préstenme atención, pueblo mío, yo tengo interés en ustedes. Ahora, en el versículo 5 dice: ya se acerca mi justicia. Para Israel estaba cercana esta profecía acerca de la venida del Mesías. Para nosotros, la justicia ya fue ejecutada en nosotros cuando confiamos en Cristo Jesús. Para los que nos oyen y todavía no han sido salvos, la justicia de Dios está ahí, porque fue ejecutada en la cruz del Calvario para todos los pecadores. Ahora, en el versículo 6 dice: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo como humo, se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca faltará. Ayer me preguntaba un estudiante en el instituto, me decía: hermano, explíqueme Mateo 24, que no entiendo el contexto. Y en un receso que tuvimos de 10 minutos, tuve que hacerle un resumen del capítulo 24-25. Y le decía yo: hermano, capítulo 24-25 no es para la iglesia, es un mensaje para Israel. Y es debido a la pregunta que los judíos le hacen, o los discípulos le hacen en el capítulo 23. Ellos le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y él les empieza a explicar el capítulo 24. Y me dice él: ¿y qué hay del versículo 13 de Mateo 24? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese es un pasaje que está dentro del periodo de la tribulación, no es para este tiempo. Y me dice él: significa que los creyentes en Cristo hoy nos vamos con el Señor. ¿Y qué va a pasar con la gente que entra en la tribulación? ¿Todavía tendrán un chance? Él estaba preocupado y me dice: estoy preocupado porque en la iglesia se predica mucho este mensaje. Y le digo yo: sí, la gente va a tener un chance todavía, va a tener un chance. Lo irremediable aquí en esta tribulación es que si una persona no confía hoy, el rapto fuera en este momento, la gente entra a la tribulación, pero muere sin confiar en Cristo, ya no queda chance para ellos. Pero fíjense la misericordia de Dios que dice en el versículo 6. Él dice, en la parte final dice: pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Y aún en el tiempo del reino, Dios todavía dispensa gracia a un montón de personas que se rebelan contra Cristo. Y Él dispensa gracia. Por eso es que la salvación es por gracia y no es por nada de lo que nosotros hagamos, porque miren, el versículo dice: pero mi salvación. ¿Quién es el que salva entonces? Es Cristo el que salva. Nadie puede salvarse por sí mismo. La salvación es un hecho de Dios para los hombres, ejecutada en la cruz del Calvario para los hombres. Ahora, otra vez en el versículo 7, escúchenme. Noten lo que hemos visto en este pasaje, y lo que estoy haciendo es una introducción de todo lo que vimos el domingo pasado, para que nosotros también estemos escuchando al Señor. El Señor está interesado en que le entendamos y que conozcamos quién es Él verdaderamente. A veces nosotros nos resalta: Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es gracia, Dios es justicia, Dios es amor. Nosotros decimos todas estas palabras, pero cuando nos resaltan los problemas y tenemos angustia o dificultades, a veces no decimos eso. Entonces, Él está diciendo aquí: escúchenme, ustedes que conocen lo que es recto. Hermano, ¿cuántos de nosotros conocemos la rectitud de Dios? Este es un atributo
muy importante para nosotros. Si Dios ha dicho que la salvación es por fe, por confiar en el sacrificio de Cristo, hermano, ¿es así o no es así? Porque Dios es recto. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, hermano, lo que Dios dice, así es y punto. No hay discusión. Pero ¿qué hay de aquellos que discuten? No, que yo necesito hacer esto. Sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero nosotros necesitamos mucho más que no dejar de pecar y hacer un montón de cosas. La Biblia no está diciendo eso. Entonces, Él dice, pónganme atención, versículo 8, miren lo que dice, porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano los devorará como lana, pero mi justicia permanece para siempre. Hermano, la justicia de Dios permanece para siempre, y ahí permanece para los que no han confiado todavía en Cristo, porque la justicia de Dios fue derramada en Cristo Jesús en favor nuestro. Y eso está abierto para todo aquel que quiera creer en el Señor. Versículo también dice, mi salvación por todas las generaciones. No hay excusa. Todos tienen chance de salvación, hermano. Todos tienen chance. Versículo 9. Despierta, brazo del Señor. Despierta y vístete de fuerza. Despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese monstruo marino? Él está diciendo, recuerden, estén atentos a lo que yo hice en el pasado. Versículo 10. ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos. Entonces, hermano, nosotros no hemos visto esto literalmente, pero por fe entendemos que estas cosas son verdaderas y permanecen ahí como un testimonio para nosotros. Versículo 11, y es donde empezamos el estudio. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Hermano, ¿cuándo será posible esta profecía? ¿Hacia qué tiempo está apuntando Isaías aquí? El milenio. Dios le ha prometido un tiempo bueno para el pueblo de Israel, y Él está apuntando. Él no estaba diciendo, bueno, el Mesías de Cristo va a venir el Redentor, pero un día, ustedes miren lo que dice, volverán los rescatados del Señor. Me gusta esta expresión, ¿saben por qué? Porque ¿quién es el que rescata a la humanidad? ¿Quién rescata al pecador? Es el Señor. Otra vez el Señor está insistiendo, no son ustedes los que pueden hacer algo para su salvación, es el Señor quien lo hizo. ¿Cuándo el Señor pagó el rescate por toda la humanidad? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se pagó el rescate, y para los judíos también se pagó el rescate ahí. Pero Él les asegura, dice, entrarán en Sión con cánticos de júbilo. De hecho, hermano, este momento va a ser un momento tan bueno para el pueblo de Israel, entrando al reino milenial, viendo hacia el pasado. ¿Recuerdan la promesa que Dios hizo a Abraham? Él les prometió por medio de Abraham, Jacob, Isaac, que ellos un día tendrían un rey y tendrían una tierra eterna, y Él se la va a dar. Y Israel está pensando en estas cosas, pero el punto es que piensa más en lo físico en vez de pensar en su Redentor. Y aquí está el problema de Israel. Versículo 12. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Miren, hermano, me gusta esto por esta razón. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a las personas?
Eso es natural. Es nuestra naturaleza sintiendo temor de las personas. Hoy nos conmueve, por ejemplo, lo que los homosexuales están haciendo, levantándose y queriendo ser familia entre ellos y que aprueben leyes en contra de la voluntad de Dios. Las lesbianas también haciendo lo mismo. Los grupos antisociales haciendo lo mismo, por otro lado. A nosotros esto en cierta medida nos da temor. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Miren el versículo. Yo soy yo mismo el que los consuela. Hermano, pero aquí hay algo importante. ¿Quién es el consolado? Para ser consolado, ¿qué necesita pasar alguien primero? ¿Estar atribulado? Dios nunca está diciendo que los creyentes vamos a vivir como venden la falsa enseñanza, lo de la prosperidad. Y ellos dicen, si tú estás atribulado y tienes algún problema, demonios tienes. Así dicen algunos. Pero hermano, ¿es necesario que los creyentes pasemos tribulaciones? Claro que sí. Claro que sí. Primero, porque Dios ha de probar nuestra confianza en Él. ¿En quién confiamos? Confiamos en nuestro poder. Confiamos, de hecho nosotros no somos nada, Él mismo lo dice aquí. ¿Confiamos en el poder de otros o confiamos en el poder que Dios tiene? Es fácil decir Dios es poderoso, pero es difícil aplicar esa verdad a nuestra vida cuando estamos atribulados. Él mismo dice, yo soy el mismo el que los consuela. Para que usted pueda ser consolado, necesita pasar pruebas. Necesita ser probada su fe. Necesita ser probado para que pueda madurar. Alguien que no es probado, ¿usted cree que los niños no son probados día tras día? ¿Cómo no? ¿Y por qué es que tropiezan y lloran? Pues? ¿Y por qué es que les pasa eso? A veces los padres tratan la manera, no te ensucies, no los dejan que ellos traten la manera de que aprendan por ciertas cosas. Y a veces hay padres que sobreprotegen a los hijos y cuando están grandes no hay que hacer los hijos. Conocí a una muchacha que yo le decía a la mamá, déjela, le andaban haciendo todo. Tenía 18 años ella y le iban a pagar el banco, la universidad, la iban a dejar a la universidad, la iban a traer a la universidad, iba a ir a jugar, iban a traerla, iban a dejarla. Es decir, ella nunca hizo algo por sí sola. Cuando enfrentó ahora una familia, y le estoy hablando de una persona que tiene serios problemas porque no hay que hacer, no puede cocinar, tiene 2 hijos, no puede tratar, no aprendió cómo tratar a sus hijos. Un problema serio. ¿Por qué? La sobreprotección de los padres es un problema. Es un problema. Y se convierte en un problema tal vez no para el padre, sino para el hijo cuando enfrenta las cosas. Y ahora ella dice, me hubieran dejado que yo aprendiera de la vida. De hecho, hermano, le escuché al hermano B decir un día de esto, cuando los hijos se vuelven rebeldes y ellos quieren independizarse y no quieren buscar el consuelo en los padres o la ayuda, hay que dejarlo. Tarde o temprano ellos van a aprender. Y hay algo importante en la Biblia acerca de esto. Instruye al niño para que cuando fuere viejo, ellos se van a ir, hermano. Es que esta es la verdad y necesitamos aprender. Ellos se van a ir al mundo o van a vivir una vida a lo mejor desgraciada. Pero sabe, hay una promesa. Va a haber un momento que van a volver. Va a haber un momento. Y eso es lo importante. Hay que entenderlo. Entonces él está diciendo, no teman a los hombres. ¿Cómo pone al hombre Dios aquí? Miren el versículo, dice, yo mismo el que lo consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Cómo nos compara Dios, hermano, a nosotros? Como la hierba. ¿Y cómo es la hierba? La hierba, hermano, usted la ve, en un momento está verdecita y de repente el mismo calor del sol la seca. Ahora,
Dios está diciendo aquí. De hecho, porque está hablando Israel, le está diciendo, ustedes han tenido miedo de los pueblos y por el temor han caído en las garras de ellos y han hecho las cosas que ellos mismos hacen, en vez de estarme viendo a mí, que soy el consolador. ¿A quién necesitamos ver entonces, hermano? Por eso él estaba insistiendo, miren, escuchen, pongan atención. No, en otras palabras, si usáramos nuestro lenguaje, está diciendo, no sean necios. No sean necios, óiganme. Quiero hacer cosas buenas con ustedes. Es lo mismo, hermano, que nos dice a nosotros ahí como iglesia. Vaya a Hebreos capítulo 13. Por si usted tiene duda, Hebreos capítulo 13. Dice el versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿No es esto mismo que está diciendo Isaías allá en el versículo? ¿Para quién es este mensaje, hermano? Para nosotros. Él está diciendo, miren dos cosas importantes. Nunca te dejaré. Hermano, ¿y ese nunca qué quiere decir? En el hebreo es omé, significa nunca, jamás. Esto implica, hermano, que Dios tiene interés en los creyentes. Él está muy interesado. Ahora recuerde cuando Él dice, nunca te dejaré. ¿Quién es el más cercano que está a nosotros entonces? Dios. Cristo está ahí para auxiliarnos a nosotros a cada momento. Y Él mismo dice, jamás te abandonaré. Hermano, si esta promesa la hiciéramos propia cada uno de nosotros y la creyéramos, no tuviéramos temor de lo que pueda suceder de aquí para allá. De hecho, lo que viene para nosotros es mucho mejor. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible, hermano, si el mundo está empeorando? Sí, el mundo está empeorando, pero los creyentes tenemos la esperanza de que el Señor viene pronto con nosotros. Y esa venida es mucho mejor para nosotros. Y Él dice aquí, nunca jamás te dejaré ni te abandonaré. Y Él mismo dice en el versículo 6, así que podemos decir con toda confianza, hermano, ¿cuánta confianza tiene usted en el Señor? ¿Cuánta confianza tiene en el Señor? Necesita tenerla, porque mire lo que dice, el Señor es quien, en todo, hermano, en todo nos ayuda el Señor, o solo en algunas cosas. Bueno, en todo aquello que es conforme al propósito y la voluntad de Dios. Aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, no espere ayuda del Señor. Espere que Él lo va a disciplinar por no hacerle caso. Pero mire el versículo dice, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hermano, ¿qué nos puede hacer un simple mortal? Yo un día estaba tan angustiado porque un compañero de trabajo me dijo, el que se pone en mi camino, lo quito. Y le digo yo, ¿cómo así? No, pues sí, me dijo, antes de que él me vaya a matar, yo lo mato. Y lo estoy diciendo así con naturalidad. Y yo estaba angustiado y digo, bueno, ¿y yo qué le he hecho a este hombre para que me diga esto? Y solo era que tenía un pleito por la dirección y yo siempre he tenido 3 veces, me han ofrecido la dirección y he dicho no. He dicho no. Y aún me la están ofreciendo y todavía estoy pensándolo, si la tomo. Porque hay gente insensata en el mundo, pero digo yo, que el versículo es una promesa o es un tal vez para nosotros. Hermano, ¿qué está diciendo el Señor?
Está prometiendo. Entonces Él dice, bueno, si yo te ayudo y yo no te dejo, entonces ¿por qué vas a temer a los hombres? ¿Por qué? Ahora, y ese mismo mensaje le estaba dando al pueblo de Israel a Isaías. Le estaba diciendo, no se afanen, no se preocupen. Mire el versículo 12. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Y el versículo 13 me encanta. Miren lo que dice el 13. Yo estoy usando la nueva versión internacional, probablemente la escuchan diferente, pero miren, me gusta lo que dice. ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Noten la pregunta que, hermano, ¿no es cierto que a veces olvidamos nosotros estas cosas también? ¿Quién creó todas las cosas que existen y las que podemos ver y las que no podemos ver? Dios las creó, pues. Hermano, si usted piensa en el poder que Dios tiene, que solo habló y las cosas fueron hechas, ¿no es eso mismo lo que puede hacer el Señor con nosotros? Claro que sí. Y Él mismo le está recordando. Dice el versículo, ¿has olvidado al Señor? El problema, ¿en dónde está el problema de los seres humanos entonces? Somos olvidadizos nosotros. Olvidamos lo que el Señor ha hecho. Yo no sé qué es lo que ha hecho el Señor en su vida, hermano. No sé. Sé lo que me ha hecho a mí. Y recuerdo cada momento, por gracia, el Señor nos ha hecho tantas cosas, maravillas en cada una de nuestras vidas. Cosas que puede hacer todavía. Pero nosotros no debemos de olvidar ese poder que Dios tiene en hacer las cosas. Por eso le hace la pregunta, ¿has olvidado al Señor que te hizo? Y usted, hermano, piensa por un momento cómo Dios lo formó a usted. Bueno, Él sabía desde antes de la fundación del mundo quién era usted, cómo se iba a formar. Imagínense ustedes de una célula. Hoy usted es una persona. Y no solo eso, es un hijo de Dios. Y no solo eso, ha sido rescatado del infierno. Y no solo eso, está camino a la eternidad con el Señor. Miren el poder que Dios tiene. Ahora, acuérdense de lo que Dios hizo con Jesucristo. Cristo voluntariamente entregó su vida para rescatarnos a nosotros. Lo sepultaron. ¿Y por qué lo sepultaron? Para dar evidencia de que había muerto, porque solo los muertos es que sepultan. Y otra evidencia es que Dios lo resucitó, porque estaba agradado con el sacrificio de Cristo. Eso hace posible que un creyente esté en la eternidad. Ahora nosotros, hermanos, tenemos asegurada la eternidad con el Señor. Y Él mismo les dice en el 13, miren lo que dice: al que extendió los cielos y afirmó la tierra, vivirá cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Hermano, no cabe duda de que hay seres que quieren destruir a los judíos. Si ustedes se fijan, los judíos hoy están siendo más y más surcados y están encerrados por los enemigos. Y no solo tienen los enemigos cercanos a ellos, otros pueblos como Venezuela, por ejemplo. Aquí cerquita hay países que están en contra del pueblo de Israel. Pero déjenme decirles que todo aquel que maldice a Israel y esté en contra de él, van a caer. Yo no soy profeta y no porque Génesis capítulo 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y esa palabra ya fue lanzada por el Señor. Y todos aquellos gobiernos que están en contra de Israel van a caer. Van a caer. Pero también Dios les está diciendo a Israel: hombre, piensen en el poder que yo tengo y no se fijen en estos seres humanos que no son nada. ¿No es cierto, hermano, que hay seres también en nuestro medio que nos quieren destruir a nosotros? Sí.
Satanás está interesado en destruir la humanidad, pero sobre todo está, no en tanto en la humanidad, sino en los creyentes. Él quiere destruir a los creyentes. Él quiere, es más, como estamos viendo una profecía que va a ser cumplida hacia el futuro, Satanás está interesado en una unión y alianza de iglesia para que se vuelvan ecuménicas con un propósito. Y yo cuando veo esto, iglesia aquí en El Salvador, y esto no es porque yo esté diciendo, bueno, es que la tribulación ya está cerca, no. De hecho, en la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Hemos visto en todos los estudios que tenemos, no tenemos fecha establecida, pero sabemos nosotros cuándo va a suceder el rapto, y puede ser en cualquier momento. Ahora, el punto es que cuando las iglesias empiecen a formarse grupos, hoy con estas elecciones pasadas, en El Salvador hubo una asociación que se unió y anduvieron metidos en políticas ahí. ¿Sabe que esto le agrada al diablo? Porque prepara el andamiaje para que el anticristo empiece a surgir. Y cuando ustedes empiecen a ver que todas estas cosas en todo el mundo empiezan iglesias a tener acercamientos. Bueno, hay un cantante famoso que se llama Marcos Witt, y yo lo digo con propiedad porque estas son las palabras de él. Él dijo: ya probamos un evangelio. Un día dijo él: hay que probar algo fresco. Y cuando él dijo esto es porque tenía había una conferencia con cierto, ¿cómo se llaman los jefes de Estado del Vaticano en los países? Se llaman nuncio. Tenía una relación, una conferencia con los nuncios apostólicos, por eso le llaman. Y ellos estaban hablando acerca del Evangelio de María. Y él dijo: bueno, ya conocimos algo, hoy vamos a conocer algo nuevo. ¿Qué estaba diciendo él? Que iba a empezar a enseñarles lo que el catolicismo enseña en las iglesias. Y ustedes aquí algunas alabanzas en algún tiempo cantamos de este hombre. Hay algunas alabanzas que son muy buenas, que son teológicas y que son doctrinales. Pero este hombre ahora está enseñando falsamente a la iglesia. ¿Sabe? Tiene una mega iglesia. No sé si en Texas o no, de dónde. Texas. Ahora, esto, hermano, lo que está trayendo es un acercamiento, y la gente cree que tener un acercamiento entre varias iglesias y hacer, si fuera para tener como un acuerdo en las partes doctrinales, está bien, pero para ser afectado con falsas doctrinas, esto no sirve. Y el Señor está diciendo: no tengan miedo. Por eso, hermanos, nosotros tratamos de prepararlo a ustedes, porque no vamos a hacer, nosotros vamos de pasada aquí. Yo recuerdo siempre que salgo de mi casa lo que Pablo decía: mas nuestra ciudadanía está de donde esperamos nuestro Salvador. Es decir, en cualquier momento nos vamos, o por la muerte o por el rapto, pero nos vamos. Pero ustedes necesitan aprender estas cosas. ¿Para qué? Cuando un día vengan iglesias queriendo tener relaciones, en Guatajiago, aquí cerca, se ha dividido iglesias por diversas razones. Entonces es importante, hermano, pero algo que hay que considerar es que no debemos de olvidar quién es el Señor. Hay que conocerlo. El Dios que nosotros tenemos es el Dios todopoderoso que se mostró en el pasado. Y dice el versículo 13 al final, dice: ¿dónde están esos furiosos? Para nosotros debe de ser así. Hermanos, ¿dónde están los que nos persiguen, nos quieren perjudicar? Si para nosotros, ¿qué debe de ser prioridad? Nuestro Dios, no lo que nos persigue. Dios tendrá un trato con ellos, al fin y al cabo. Versículo 14, miren lo que dice: pronto serán librados de los prisioneros, no morirán en el calabozo, ni les faltará el pan. Esta es una profecía para Israel. Pero, hermanos, podemos aplicar ciertas verdades para nosotros aquí. Miren lo que dice ahí: pronto serán librados los prisioneros, porque él estaba en el contexto del pasar del cautiverio de Babilonia
hacia la liberación para llevarlos a Jerusalén. Y saben que dentro de esta deportación de la cual estamos hablando, muchos judíos se quedaron ahí en Babilonia, no quisieron irse. Cuando, si no me equivoco, fue Ciro el que lo rescató. Ciro, estamos en el contexto de Ciro. Ciro lo rescata y Ciro le provee un decreto y les dice: ustedes pueden irse para Jerusalén. Pero ¿saben qué hicieron muchos judíos? Se quedaron ahí. Muchos judíos se quedaron. Y el Señor les está diciendo: pronto, está pronta su liberación. Es decir, el Señor estaba Nabucodonosor, Ciro iba a rescatar al pueblo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que se fueran, para que no se quedaran esclavos. Y Él les dice: pronto serán librados los prisioneros. Y también les provee una promesa: no morirán en el calabozo. Para Israel, hermano, esto era muy importante. Era muy importante. Ahora, y en la parte final dice: ni le faltará el pan. Ahora, hermano, si aplicamos esta verdad a nosotros hoy día, ¿cuántos de nosotros nos ha faltado el pan hasta el día de hoy? Nadie. Probablemente tengamos escasez, tengamos problemas económicos, podamos tener problemas de salud, pero Dios siempre a tiempo ha provisto para cada creyente. Porque Él ha dado una promesa: no hay un justo desamparado que mendigue pan. Y esta es una verdad que necesitamos saberla. Hermano, allá afuera es donde está nuestro caminar diario. Aquí venimos a cultivarnos, a alimentarnos de la palabra. Pero el Señor está diciendo algo importante: los creyentes jamás les hará falta un pedazo de pan. Y esto debemos de creerlo, porque probablemente un día amanezcamos sin un 5 en la bolsa, pero ese día es el mejor que vamos a comer. Amén, hermano. Mira el versículo 15. ¿Por qué es esto así? El versículo 15 lo explica: porque yo soy el Señor, tu Dios. Hermano, ese yo soy es importante aquí, porque no hay otro como Él. No hay quien tenga el poder y la majestad que Dios tiene. Él está asegurando: no se preocupen, porque yo soy. Ese yo soy está hablando de la autoridad, de la soberanía, del control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y Él dice en el 15: porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y ruja en su ola. El Señor Todopoderoso es mi nombre. ¿Y qué quiere decir esto de Todopoderoso? Hermano, si ese volcán se derrama, ¿cuántos de ustedes estarían afligidos? Ya todos. Pero ¿qué dice el versículo? Él es todopoderoso. Hermano, si el mar se rebalsara, ¿qué está diciendo el Señor? Él está diciendo: yo tengo control, no se preocupen. Y vamos más cerca. Cualquier cosa que nos suceda, hermano, en nuestra vida, Él está diciendo: yo tengo control. Él no está diciendo aquí, pues. Dice: yo agito el mar. Hermano, ¿quién es el que permite que las cosas pasen en el mundo? ¿Quién es el que permite todas estas cosas? Dios. Si, por ejemplo, allá en Chile pasó algo esta semana, un terremoto, y estuvieron propensos a un tsunami. Aquí en el volcán de San Miguel estuvimos propensos a que hubiera una erupción, pero no pasó. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. A veces la gente ve el gigante que tiene, pero no ve al Dios todopoderoso que tenemos. Hermanos, nosotros no debemos de ver esos gigantes, debemos de ver hacia el Señor, que Él es el Todopoderoso. Entonces, ven, el Señor está diciendo: Todopoderoso es mi nombre, es decir, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que tiene control de todo. ¿Tiene control Dios de tu vida, hermano? Claro que sí.
Él sabe lo que te está sucediendo. Él sabe cuándo te va a sacar del problema. Él sabe hasta dónde te va a llevar. Él sabe por qué lo hace. Él sabe que vas a aprender de esto. Él sabe. Él lo conoce. Ahora, miren el versículo 16 y vamos finalizando. Dice: he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sión: tú eres mi pueblo. Aquí hay varias cosas importantes que necesitamos ver. ¿Quién es el que hace las cosas, hermano? Dios. Mire, dice: he puesto mis palabras en tu boca. De hecho, él está diciendo por medio de Isaías: yo he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, ojalá que esta verdad también la apliquemos nosotros. Cuando un creyente dice: yo sé que soy salvo porque por el Evangelio, pero yo no puedo enseñarlo a otro. Hermano, hay un problema aquí entonces. Todos, hermanos, todo lo que nosotros aprendemos podríamos enseñarlo a otros. Claro que sí. Entonces, el Evangelio no se presenta de la misma manera siempre. Esa es una verdad. Pero usted puede presentar el Evangelio de diversas maneras, en diversos contextos. Y Dios ha puesto esa palabra en la boca de ustedes y de mí para que lo podamos hacer. De hecho, aquí estaba hablando con Israel: he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. Hermano, yo cuando leo esto, me da alegría. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos por el Señor. Y por eso le estaba hablando: no tengan miedo, no tengan temor, no se angustien de los hombres. Él mismo dice: esta semana tuve la oportunidad de tener una reunión con el director departamental de educación. Para llegar ahí hay que pedir audiencia. Y para entrar a ese lugar, yo no sé qué tienen tanto esta gente que hay que registrarse, hay que hasta firmar un libro antes de entrar. Cuando entré, lo primero que hice es decirle: soy creyente, salvo en Cristo Jesús. Entonces va a hablar como un hijo de Dios. Esas fueron mis palabras. ¿Y saben por qué lo hice? Porque yo sé que es un religioso. Lo conozco desde bachillerato porque es bachiller en arte. Él no es licenciado, es bachiller en arte. Y no es tanto eso, sino que él pertenece a un grupo católico carismático. ¿Y sabe qué me dijo? Ah, ¿tú eres creyente? ¿Y cómo me garantizas que realmente vamos a ser salvos? Fue la primera pregunta que me hizo. Bueno, le dije yo, la palabra del Señor lo asegura. Juan 3:16. Y tuvimos 15 minutos hablando por ahí. No voy a alargar esto, pero lo que quiero decirles es, hermano, que a veces yo, como creyente, ahí en el distrito donde yo trabajo, hay muchos creyentes que no se hacen ver como creyentes. Tienen miedo de los demás que les digan: no, hombre, qué barbaridad, miren que este creyente. A los hermanos les he oído hablar que son de la secreta. No hay que tener miedo. Yo dije, cuando salí de mi casa y orando: dame la oportunidad de presentar el Evangelio a este hombre. Ahora es responsabilidad de él si cree o no cree. Y no estaba solo él, estaba el jefe de los recursos humanos también ahí. Gloria a Dios, hermano. Por eso cuando yo leo esto, el Señor ha puesto estas palabras en la boca de cada uno de nosotros. Y miren el versículo que dice: yo te he cubierto con la sombra de mi mano. Cualquiera puede tener miedo y decir: si este se da cuenta de que es creyente, no. Con mayor autoridad se le habla a un creyente, puede hablarle a un impío, porque no saben nada. Miren, he establecido los cielos y he afirmado la tierra. Cuando yo veo esto, usted puede preguntarse: ¿y por qué están pasando tantas cosas en la humanidad?
¿Y por qué es que la naturaleza está haciendo una revuelta? Hoy en la mañana amaneció lloviendo. Cirnió en Chapertí, que no es de aquí abajo, por allá arriba. Sí. Ayer, ahora en la mañana allá arriba también amaneció. Y entonces digo yo, hombre, no es tiempo de que llueva, pero hay cosas que están moviendo. Pero cuando yo oigo esto, digo yo, bueno, el Señor tiene el control de todas estas cosas. Él sabe por qué lo hace. Y aquí lo está diciendo: he establecido los cielos y he afirmado la tierra. Y dice el versículo: y he dicho a Sión, tú eres. Hoy, hermano, que váyase usted esta mañana de aquí, sin duda. Si usted ha confiado en Cristo como Salvador, usted le pertenece a Dios. Ese Dios que adoramos en esta mañana es el Dios, su Padre. Y siéntase amado como su Padre. Siéntase amado como hijo de Dios. No tenga miedo. Miren, el versículo está diciendo bien claro: tú eres mi pueblo. La iglesia, hermano, es mucho más que ese pueblo también, porque es la esposa de Dios. Es la esposa que fue comprada por precio por medio de Cristo Jesús. Y tenemos un contrato firmado por Dios en la cruz del Calvario de matrimonio con Dios. Y este que nos hace una sola carne con Dios, una sola familia. Por eso es que hemos estado estudiando los miércoles y los sábados algo importante, que los creyentes no debemos de estar separados y estarnos arruinando y matando los unos a los otros, sino tener comunión. Dios, si ustedes notan, aquí le está diciendo a cada uno de nosotros: tengan comunión unos con los otros. ¿Ustedes creen que a Dios no le duele cuando su esposa se está desintegrando entre sí? Y no estoy hablando solo nosotros como iglesia, estoy hablando de la iglesia universal del cuerpo de Cristo. Cuando las iglesias persiguen otros intereses en vez de estar mirando a su Redentor, a Dios le duele. Es como una mujer que se quiere divorciar de su esposo. ¿Se dan cuenta ustedes el grave error que la iglesia comete cuando entre los mismos creyentes, por falsas doctrinas o por intereses ajenos a la voluntad de Dios, en vez de unirse, se separan? Qué terrible es. Yo digo, a Dios le duele. ¿Y saben qué es lo que hizo Dios con cierta iglesia en el pasado? Para darnos un ejemplo, se las acabó. Las disciplinó por orgullosas, por sentirse todopoderosas, por creer que ellos podían hacer las cosas, en vez de creer que Dios tiene control de todas las cosas. Es terrible, hermano. Y esta analogía que yo acabo de hacer es muy importante que la entendamos en nuestro diario vivir como creyentes. Somos la esposa de Dios y Dios no quiere divorcio contra él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Unidad, comunión. Eso lo vamos a estudiar en Juan capítulo 17. Él quiere la unidad entre los creyentes. Él no quiere creyentes que estén peleándose en las iglesias por tonteras. Él no quiere que creyentes estén teniendo enemistades entre sí, porque las enemistades, ya lo vimos en Gálatas, son obras de la carne. Es la misma carnalidad actuando en un creyente. Y no estoy hablando de la justificación, estoy hablando de la santificación. Entonces Dios quiere que los creyentes tengamos unidad. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros en particular somos hijos de Dios y hermanos en Cristo los unos a los otros. Ahora, Dios, hermano, un día va a demandar de nosotros estas cosas en el tribunal de Cristo. Las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Y cada quien que actuó en fidelidad al Señor, en dependencia del Señor, y el Señor obró por medio de él, recibirá recompensa. Y si no, recibirá pérdida. Será avergonzado en el tribunal de Cristo. Ahora, Dios tiene un mensaje ahora aquí de ira. Mire
primero habló de las bendiciones. Ustedes van a ser rescatados, van a ser llevados a Jerusalén. No se preocupen, yo los protejo, los tengo cubiertos a ustedes. Pero miren el versículo 17. Miren, ahora cambia de tono Dios por medio de Isaías. Dice, despierta. Aquí es importante. ¿A quién es que se le dice que despierte? Al que está dormido. Hermano, debemos de estar dormidos o despiertos nosotros. Despiertos. Allá en 2 Tesalonicenses dice que los que son de luz no deben de estar dormidos. ¿Quiénes son los que duermen? Los que se emborrachan y los que no entienden estas cosas. Aquí no está diciendo, entonces pasemos durmiendo todo el día, no hay problema. No está hablando de eso. Él está diciendo, despierten en la parte, en la manera de pensar en relación a los eventos futuros, en relación a la relación con Dios, en relación a la relación con los hermanos, en relación a la doctrina. Despierten. Y él le dice, despierta Jerusalén, despierta, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia, tú que has bebido hasta el fondo de la copa que entorpece a los hombres. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Isaías está diciendo, despierta, porque viene la ira. Y esto está en el tiempo, hablado en el tiempo futuro. Él está diciendo, hay una hermana ahí que... él está diciendo, bueno, en el futuro va a haber un juicio, una disciplina, va a haber algo para el pueblo de Israel, pero despierten. ¿Y saben por qué él está llamando a que despierten? Porque en la tribulación se va a levantar un hombre inicuo, el anticristo. Este les va a proveer paz a Israel. Y Israel va a decir, este hombre sí. Ellos van a estar enfocados en este hombre. Pero ¿saben qué va a hacer a la mitad de la tribulación? Se va a sentar en el templo y va a pedir que le adoren. Y ellos muchos de los judíos van a pensar, este es el Mesías, este es el que esperábamos nosotros. Por eso él está diciendo, despierten. Ahora el Señor también nos está diciendo a nosotros, despierten. Hay mucha gente allá afuera. Yo me doy cuenta porque en el instituto hay pastores. Y en el instituto hay muchos pastores que preguntan esto, como les expliqué anteriormente en Mateo 24. Hay gente que tiene problemas de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo les decía ayer, que la iglesia pase por la tribulación es como que yo entregue a mi esposa al juicio, que le den un par de pescosadas, que la maltraten, que la hagan añicos y después venga yo como esposo. Vení, mi amor, vení, te quiero, te amo. ¿Les gustaría hacer eso a ustedes, hermanos? Los esposos, entregar a su esposa para que le den duro, la maltraten y se la acaben y después venir y decirle, vení, que yo te amo. Esto les decía yo y los hermanos se reían y dicen, es verdad. No tiene sentido de que Dios a la iglesia le permita pasar la tribulación y después venga a decirle, yo los amo a ustedes. No, hermano, porque nos ama, nos lleva antes de la tribulación. Por eso nos quita antes, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Y esto ya lo explicaba. Entonces en la tribulación van a haber muchas cosas, pero Él le está diciendo a Israel, despierten. Los creyentes deben de despertar también de estas cosas. Oí un pastor predicar en una oración y decir, ¿y quién les ha dicho a ustedes que los creyentes van a ir al cielo? Dios no ha prometido nunca que los creyentes van a ir al cielo. Ahora yo les pregunto, ¿dice la Biblia, hermanos, que vamos a ir al cielo? ¿Hay un versículo que podamos decir acerca de esto? Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, leámoslo. Leamos Juan capítulo 14, miren lo que dice.
Juan capítulo 14 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Y a dónde está la casa del Padre, hermano? En el cielo. Y dice, yo vendré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ven como muchos pastores se deslizan. Ahora este mensaje es para ellos, por eso Isaías le está diciendo, despierten. No se dejen enroletar con ese tipo de falsas enseñanzas. Hermanos, si no tuviéramos esperanza de ir al cielo con el Señor y ser rescatados para no pasar la ira venidera, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero hermanos, nuestra confianza está puesta en la promesa del Señor. Un día nosotros nos vamos con el Señor a disfrutar la gloria de Dios. Quiero terminar con el versículo 18. Miren lo que es el 18. De todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Esta es la razón por la cual Dios va a disciplinar al pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema de Israel, hermano? Que ninguno de los hijos que provinieron de Israel, ninguno tomó el liderazgo para guiar correctamente a Israel. ¿Ustedes creen que si Israel hubiera estado leyendo las profecías en el tiempo de Jesucristo, se hubieran dado cuenta de que Cristo era el Mesías? Lo hubieran hecho. Pero él veía en Isaías, vamos a ver, a dos Cristos, a dos Mesías, uno sufriente y uno victorioso. Y ellos estaban esperando a cuál de los dos, al victorioso, no al sufriente. Y lamentablemente Dios les proveyó el sufriente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que usted y yo tuviéramos esperanza. Si Dios hubiera provisto a aquel que hubiera nacido en un palacio, aquel victorioso, aquel guerrero, entonces, hermano, nosotros no estaríamos aquí, estaríamos sin esperanza. Pero por eso Dios proveyó al Mesías sufriente para que nosotros hoy tengamos esperanza y muriera en la cruz para favorecernos a nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero este pasaje que estamos leyendo del 17 en adelante muestra cómo Dios va a disciplinar a Israel por no haber entendido, por no haber comprendido lo que Dios decía, y los va a disciplinar duramente en la tribulación. Los va a disciplinar. Bueno, de hecho, lo que está viviendo Israel ahorita en este contexto es una disciplina de parte de Dios, pero los va a tratar más duros en el tiempo de la tribulación. Vamos a orar, hermanos, para despedir. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.